¿Cuál es la diferencia entre nacer en pecado según el cristianismo y nacer a imagen de Dios según el judaísmo? Hoy vamos a comparar dos enfoques muy distintos, el lado del cristianismo y el lado del judaísmo. Primero vamos a checar el enfoque cristiano. El cristianismo enseña que el ser humano es pecador por naturaleza y necesita redención. ¿Qué significa esto? Pecador por naturaleza. Toda la humanidad hereda una inclinación al pecado desde Adán. Esto se llama pecado original. Una condición, no solo una acción. Aún antes de nacer, la persona ya está marcada por esta tendencia. Es decir, necesita redención. Redención significa ser liberado o rescatado de una deuda o esclavitud. En este caso, liberado del poder del pecado y sus consecuencias. El cristianismo enseña que esto se logra por la muerte y resurrección de Jesús. Y se tiene como base bíblica Génesis capítulo 3, hablando de la caída de Adán y Eva. Salmo 51:5, refiriéndose a lo dicho por David, cuando dice que en pecado fue concebido. Romanos 3:23, cuando menciona el apóstol que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos también 5:12, al mencionar que por un hombre entró el pecado al mundo. En resumen, el cristianismo plantea que el problema del ser humano no es externo, sino interno, una naturaleza caída que solo puede ser restaurada con la redención en Cristo. El judaísmo, en cambio, enseña que cada persona es creada como Betzelem Elohim, a imagen de Dios, con una chispa divina interna. ¿Qué significa esto? A imagen de Dios. Génesis 1:26 al 27 menciona cuando Dios dice que hagamos al ser humano a nuestra imagen. Esto no significa parecido físico, sino cualidades divinas, como la capacidad moral, el libre albedrío, la creatividad, la conciencia espiritual y capacidad de amar. Cuando hablamos de la chispa divina interna, es importante comprender que dentro de cada persona hay un núcleo puro y conectado con Dios. Aunque se peque, esa chispa nunca se destruye, solo puede quedar oculta. Por ejemplo, al leer en Génesis 1:27, nos menciona que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto concuerda con lo que dice Sanedrín 37a, que dice que destruir una vida es como destruir un mundo. Por eso el judaísmo enfatiza que el ser humano nace con bondad y potencial divino. La misión no es corregir una naturaleza caída, sino revelar y vivir según la chispa divina. Ahora, ¿cuál sería entonces la diferencia entre el cristiano? Que el cristiano tiene una idea en que el ser humano desde que nació ya nació en pecado. Sin embargo, con lo que nace el ser humano es con la muerte, porque no hay nada que nos libre de la muerte. Todos moriremos en algún momento, a no ser que haya un cambio de cuerpo. Precisamente como lo menciona en 1 Corintios 15:52, donde dice, y nosotros seremos transformados. Eso mismo lo menciona Daniel en el capítulo 12, versículo 2, cuando dice que muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero no solo eso, sino que también Isaías, en el capítulo 26, versículo 19, menciona, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Por lo tanto, el problema no es tanto cómo nace la persona. Incluso el mismo Jesús, cuando está bendiciendo a los niños, dice, en Mateo 19:14, dejad venir a los niños a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Quiere decir que entonces el niño no tiene pecado. El problema no es ese, el problema es el desarrollo de la vida de la persona y su comportamiento cuando se empieza a alejar de lo que establece Dios. El problema en esta situación es que puede haber un impacto en la autoestima. El enfoque cristiano puede dar humildad y conciencia de límites, pero también puede generar culpa o sensación de indignidad. En el caso del valor personal dependería de la gracia recibida. Por otro lado, el enfoque judío refuerza que desde el origen uno es valioso y digno. La motivación para mejorar viene de reconocer el potencial divino en ti.
pero también existe el riesgo de orgullo si se olvida la responsabilidad moral. Podríamos sacar en conclusión que una cosa es cómo nacemos y otra muy distinta cómo nos comportamos en la vida. Si el comportamiento se desvía de lo establecido por Dios, no podremos ser parte de su pueblo. Mucho de lo que leemos del cristianismo es porque sus cartas, sus comentarios y demás que dirigen los apóstoles son a personas gentiles que no pertenecen al pueblo de Israel. Por lo tanto, ellos quieren unirse al pueblo. El judaísmo, en cambio, habla de quienes ya nacen dentro del pueblo. Esta diferencia cambia por completo la forma de entender quiénes somos, cómo nos vemos a nosotros mismos y qué misión tenemos en este mundo. Por eso hay que comprender que una cosa es para una persona que nace en el pueblo y otra muy distinta para alguien que nunca se acercó al pueblo. Allí es donde tendría que tener uno cuidado. Curiosamente, para acercar a las personas que no conocen a Dios se le habla de que están en contra de la ley y que por cuanto pecaron contra la ley no pueden ser parte del pueblo. Pero una vez que aceptan a Jesús en su corazón, se les dice ahora, usted ya no necesita la ley. Eso es contradictorio, porque antes no sabía la persona que existía y ahora que se arrepiente resulta que tampoco existe. Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros hablamos de acercarse al pueblo. Aquí podríamos hacer una observación. En todo trabajo, en toda escuela, en toda casa, en todo lugar hay reglas. Es ilógico que te acerques a Dios y no existan reglas. ¿Cuáles y cómo son esas reglas? Depende mucho de leer el principio del libro o lo que se conoce como la Biblia. Entender esos primeros libros, comprender qué es lo que dice, a quién se le dice y cuál es el enfoque. Porque las personas que no saben, lo primero que te van a decir es, la ley ya fue eliminada. Ojo, la ley no es para salvación, es para comportamiento. Y ese comportamiento dentro del pueblo lo establece Dios, no las otras personas. Siempre hay que revisar lo que nos dicen y nunca creerle a nadie, incluso a esta persona que estás oyendo. Revísalo todo. Es importante que después de escuchar, analicemos y revisemos si es correcto o no. Si te interesa conocer más sobre las diferencias entre el judaísmo y cristianismo, dale like y suscríbete. Activa la campanita para no perderte los próximos videos. Gracias por mirar y shalom.